Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar a la Torá. El tema de hoy es identidad. ¿Soy un gentil o soy Israel? Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar a la Torá. Hoy queremos hacer el segmento de preguntas y respuestas sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos judíos, somos Israel o somos gentil? ¿Israel o gentil? Bueno, este es un tema complicado porque muchos de nosotros somos bien patriotas, ¿verdad? Nos identificamos mucho con los países de origen donde nacimos. Pero sin embargo, cuando venimos a estudiar las Escrituras, vemos de que hay cosas que tenemos que dejar para poder ser parte del pueblo. Cultura, enseñanza, idiosincrasia, religión, que nos afecta mucho, pero hoy queremos determinar exactamente o gentil o Israel. ¿Quiénes somos? Bueno, vamos a ver las Escrituras. Primero vamos a definir a través de la Escritura qué es un gentil. Amén. Primera de Pedro 4:3 dice así, como lo puede ver usted en la pantalla: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Wow. Fuerte esa definición, pero eso es lo que la palabra nos deja saber. Lo define Claramente. En Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión. Amén. Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En otras palabras, que en otro momento el judío miraba al gentil como una persona inmunda, una persona que no pertenecía al pueblo, que no tenía pactos, que no tenía promesa. Y lo vamos a leer en un momento aquí en el libro de Efesios 2 para aclarar qué es un gentil, para que dejemos de decir que nosotros somos gentiles, porque eso es lo que nos ha enseñado. Vamos a poner ya entonces el puño a esto y el sello. Primeramente, la palabra gentil en el Nuevo Testamento en griego es etnos, ¿ok? Esa palabra se traduce como gentil, como naciones, y la etimología de esa palabra es claramente dice alguien que no es parte de Israel. Claramente, usted puede ir a la concordancia Strong y le va a decir que esas son las definiciones de esa palabra. Le va a decir que significa nación, naciones, personas, y la palabra más común es gentil. Esto es algo muy clave, mi hermano, que la gente tiene que saber, porque en el Brit Hadashah se juega. En el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto se juega con esa palabra, y en una parte la ponen como naciones y en otra parte la ponen como gentiles. Por ejemplo, cuando se le dice, cuando Pablo empieza a explicar de que fue el hecho apóstol para los gentiles, la palabra correcta allí es que le fue hecho apóstoles para que los fueron esparcidos en las naciones. A los esparcidos. Exactamente. De las 10 tribus. En las 10 tribus, lo que estamos hablando. Porque esa misma palabra aplica a gentil, claro que sí. Pero, ¿por qué en el libro de Revelaciones, al final, en el capítulo 22, dice de que había un pueblo que iba a llevar sanación a los gentiles? ¿Pueden los gentiles llevar sanación a los gentiles o era un pueblo en especial que iba a llevar la sanación a los gentiles? Porque es la misma palabra que estamos utilizando allí. Hermano Alberto, vamos a la Escritura. Claramente habla de Jeremías 31:31 que el nuevo pacto sería para la casa de Israel y para la casa de Judá. Entonces tenemos que nosotros entrar a ese pacto. Al igual como Abraham en un momento era linaje escogido, del linaje de Sem y del linaje de Noé, primogénitos todos, estaban viviendo en un país idólatra, eran idólatras, pero ellos no habían perdido su identidad porque habían sido esparcidos. De igual manera, las 10 tribus o el gentil ha sido esparcido por las naciones y no conocíamos nuestra identidad. Ahora el Eterno está revelando su palabra, nos está llamando a la luz admirable y estamos saliendo de esa oscuridad del cual nos decían que éramos gentiles. Obviamente explicamos a través de la Escritura qué es un gentil. Así que un gentil obviamente no tiene pacto, no tiene promesas, no tiene ciudadanía. No tiene nada. No tiene nada. Y si vamos a la Brit Hadashah, en Efesios dice que ni siquiera tiene Mesías. Bueno, vamos a aclararlo nuevamente. Efesios 2, capítulo 2, verso 12, ¿qué es un gentil?
En aquel tiempo estabas sin el Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Esto significa de que ahora habíamos sido reconciliados en la cruz porque éramos enemigos del Padre, éramos enemigos del pueblo de Israel, porque nosotros éramos personas que no guardábamos las leyes perfectas del Eterno. Más adelante vemos que nos hace un nuevo hombre, uniendo los dos, el judío y el gentil, pero hay algo muy importante que usted tiene que saber que dice las Escrituras. En el verso 16, Efesios 2:16 dice, mediante la cruz se reconciliaron ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, que es el evangelio eterno, que está por todas partes en la ley de Moisés. Amén. Y en los profetas, y creó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Está hablando de los pueblos que estaban esparcidos, que es gentil, y del pueblo que estaba cerca, que era el pueblo de Judá, que conocemos ahora como el judío. Se hizo un solo. En el verso 19 dice, así que ya no sos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Eterno, hermano Alberto. ¿Qué significa eso? Mi hermano, yo voy a leer algo porque esto es increíble lo que estoy leyendo aquí. Romanos 9. Sí. Romanos 9. Yo quiero que tomamos un minutico y se vaya a ir rápidamente. Si no, cuando tenga tiempo, usted pone pausa a este video, busca ese capítulo y lo sigue viendo, porque esto va a abrir los ojos de manera rotunda. Porque este es Pablo, que no han intuido que Pablo había sido comisionado apóstol para los gentiles, como que para llamar a aquellos que no eran pueblo, ¿verdad? Para llamar a los griegos, a Siria. Pero mire lo que dice el mismo Pablo, y Pablo hace una referencia a las Escrituras, específicamente a Oseas, y hace una especificación tan tremenda de que yo me quedo asombrado. En Romanos 9, la misma encabezamiento de ese versículo dice, la elección de Israel. ¡Wow! Le voy a decir algo. En la teoría de reemplazo está incluida la teoría de la elección. Eso es famoso entre los calvinistas y entre los bautistas, de que ya Dios ha elegido a alguien, que la elección es a persona. No, nunca usted va a ver en la Escritura de que fue elegida una persona. Lo que fue elegido en toda la Escritura fue un pueblo. Y aquí Pablo lo va a aclarar, porque aquí mismo en ese capítulo 9 dice de que Israel fue que se le fueron a echar los pactos, la promesa, el culto. Cuando habla del culto es de la manera que tenemos que acercarnos a Él. No como yo quiera, no como usted quiera, no como la iglesia quiera, sino como fue establecido por el mismo Hashem. Así mismo es, lo podemos Cuando ver. usted hace algo diferente, eso le llama a la Escritura fuego extraño. Fuego transgresión de la palabra. Pero no vamos a alargarnos porque ese es otro tema. Vamos a seguir en el mismo Romanos 9. Yo quiero que usted vaya del capítulo 21. Yo voy a leer, usted solamente escuche. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Mira lo que está diciendo, de antemano. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Está viendo? No está diciendo que son otra persona, a nosotros. No solo los judíos, sino también a los gentiles esparcidos. Porque mire cómo dice, ¿por qué dice esparcido? Porque le va a dar una clave de una profecía. La clave dice, a los cuales también ha llamado, el 25, como también Oseas dice, llamaré un pueblo mío al que no era pueblo, y a lo que no era amada la llamaré amada. Tremendo.
Ahí está hablando, usted vaya para el libro de Osea, ahí le da la referencia. Osea era de la descendencia de Efraín. Y Osea se le dijo a Hashem que fuera y buscara una prostituta y tuviera descendencia con esa prostituta. Y a la descendencia mezclada de Efraín con esa prostituta, el Eterno le dijo: ustedes no son mi pueblo. Pero después él reconoce de que eran de la descendencia de Osea y le dice a los que no eran mi pueblo, ¿quién eran? Efraín, los que se habían mezclado. Ahora serán mi pueblo. Y los que no eran mis amados, a Efraín era mi amado. No está hablando de otra persona. Cuando habla de gentiles, está hablando de aquellos que fueron esparcidos entre las naciones. Acuérdense, la palabra etnos es la palabra nación, naciones y gentil. Ahora con ese conocimiento, usted puede ver de que cuando Shaul habla de aquellos que eran pueblo y fueron gentilizados. Así es. Esparcidos en la nación. Bueno, mucha gente está diciendo y hablando de que ellos no son judíos, son Israel espiritual. Y claramente a través de las Escrituras podemos ver de que la palabra muestra de que el Eterno está llamando a un pueblo. En el libro de Gálatas es Galutya, los esparcidos de Yahweh. Pues vemos más adelante en Colosenses que el verso 20 habla hasta los judíos, después viene a los esparcidos, que son los gentiles. En el libro de Jacobo o Santiago habla a las 12 tribus en la dispersión, está hablando a la diáspora, todos los que habían sido regados por todas partes del mundo. Primera de Pedro habla sobre los expatriados a la diáspora en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento. Elección previa. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que cambió o trató de cambiar fue que nos enseñaron con una óptica romana las Escrituras, el cual Roma odia a lo que es el pueblo escogido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo a través de la Escritura? De que los esparcidos de Israel, que no han regresado a unirse con la casa de Judá, que es el judío que está ahí, somos nosotros. Amén. Es usted que ama al Eterno, es usted que le sirve al Eterno, es usted que conoce las Escrituras y que ama al Mesías, que normalmente le llamamos Jesús en las naciones, pero su nombre hebreo es Yeshua, porque él es judío de la tribu de Judá. Ahora, hay establecido un orden, según Efesios 2.10, estamos identificando qué es un gentil y qué es pueblo. Nos damos cuenta claramente de que después que hace el nuevo pacto, el Mesías, entramos nosotros a ser conciudadanos de los santos, y sucede algo muy importante. Nos dice de que en el verso 20, Efesios 2.20, ahora tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Qué es, mi hermano? La Torá. La Torá, la ley de Moisés. Ahora, si usted es injertado como pueblo y ahora usted es Israel a través de la sangre del Cordero, hay un orden establecido que hay que seguir. Usted ahora tiene que guardar los pactos, abrazar las promesas, guardar los días de reposo como está establecido, porque eso es para el pueblo. Si usted se considera gentil, una persona que no tiene absolutamente nada, entonces usted no va a guardar nada. Si usted se considera yo soy pueblo, entonces usted tiene que seguir las instrucciones que el Eterno nos dio en Levítico 23, comenzando con el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, y después las fiestas del Eterno, que todas apuntan a la primera venida y la segunda venida del Mesías. Nosotros somos pueblo, no somos gentil. El gentil no tiene absolutamente nada que ver con entrar a la tierra prometida, hermano. Exactamente, y en el mismo libro de Zacarías explica de que él iba a agarrar un palo y le iba a poner a ese palo el nombre de Efraín. Y le iba a agarrar otro palo y a ese palo le iba a poner el nombre de Judá. Y después lo iba a ¿qué? A juntar, en el libro de Ezequiel, exactamente. Lo iba a juntar, cuando lo iba a juntar, ¿qué estaba haciendo? Mire lo que estaba haciendo. Una cruz, un pacto. Poderoso. Por eso cuando usted ve que
todo el mundo conoce esa señal. Todo en el cristianismo y en todas las religiones es conocida la señal de la cruz, ¿verdad? Todo el mundo la conoce. Pero esa señal no es para hacer una religión. Esa la señal era para dar a conocer al mundo entero de que el tiempo de que Israel y Judá fueran unidos había llegado. Así eso es lo que estaba diciendo allí. Claramente. Y eso es lo que estaba dando a mostrar a todo el mundo. Y ahora eso está pasando. Ahora Israel se está levantando, Judá todavía está allí. Y ahora vamos a hacer uno. El hijo pródigo está volviendo. Está volviendo, y queremos dejar claramente, en Hebreos 2:16 habla muy claro a todos aquellos que dicen o se llaman Israel espiritual, los pactos, las promesas. Yeshua mismo, como el Cordero del Eterno, vino aquí en Hebreos 2:16, puede ver claramente que ciertamente Él no socorrió a los ángeles. Claro que no, los ángeles son espíritu y los otros ángeles caídos son demonios, no tienen redención, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. No existe Israel espiritual. Claro que no, mi hermano. ¿Usted es pueblo o usted no es pueblo? El mismo Mesías dijo: si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Poderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el que es hijo de Abraham, porque no todo el mundo dice que nosotros somos hijos de Abraham conforme a la Muná, ¿verdad? Si vamos a suponer que fuera de esta manera, usted entonces tiene que hacer las obras de Abraham, porque el mismo Mesías dijo que si nosotros fuéramos hijos de Abraham, sus obras nos harían. ¿Y las obras? La gente se pregunta, no es que Abraham no tenía Torah. Génesis 26:5 habla claramente. Lea, mi hermano, ya no crea más en lo que él dice, porque ese es el error del pueblo. El pueblo no quiere leer, el pueblo no quiere instruirse, el pueblo quiere estar escuchando fábulas y cuentos que le convienen a él. Pero si usted toma su tiempo y usted todo lo que le dicen, usted lo viene y lo trae a la luz de la Escritura, se va a dar cuenta de que muchas de las cosas que ha escuchado ni siquiera están escritas, no son verdad. Y por eso puede ver que en su vida a lo mejor no hay un fruto, no hay algo sincero, no hay un crecimiento real, por cuanto no está basado en la verdad. Y se está hablando de lo que está escrito, amados hermanos. Esto no es una óptica humana. Aquí, para concluir, podemos ver esta imagen que hemos escogido para esta presentación. ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser una persona incógnita? ¿Una persona que no tiene pactos, que no tiene promesa, que está escuchando palabra de hombre, decirle cómo debe caminar usted, quién es usted, y llevando las escrituras a un nivel que no tiene nada que ver con lo que el Eterno estableció? ¿O usted quiere caminar como nos enseñó nuestro maestro, nuestro único maestro, Yeshua el Mesías, el cual dejó claramente establecido en Juan 14 que Él venía de parte de su Padre, y la palabra que Él traía era la palabra de su Padre? Así que todo ya está escrito, ya todo está escrito, el principio y el fin. Con esto cerramos, le damos gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted ya no es gentil, usted es Israel, usted persevera con el Eterno. Amén. Gracias por estar con nosotros. Shalom. Shalom.